Amén. Agradezco al Señor en esta tarde, mis hermanos, de poder estar junto al cuerpo de jóvenes y señoritas, de ver a cada uno de ustedes, los que podemos ver acá a través de la pantalla, saludarles y decirles que el Señor les guarde y les bendiga mucho. Y para mí es un privilegio de poder entregarle una palabra en estos momentos al cuerpo de jóvenes y señoritas, que sin lugar a dudas es muy beneficioso en los tiempos que estamos viviendo. Y cuando uno dice y busca qué palabra le traemos para los jóvenes, a mí en lo particular me atrae mucho lo que es el Antiguo Testamento, y dentro de eso el profeta Daniel. Por lo tanto, en esta tarde yo quiero participar con ustedes en este tema, este pequeño tema, donde expondremos a Daniel, que es un joven que yo creo que como joven, él fue un joven que marcó la tendencia hacia la fidelidad hacia Dios. Y para iniciar nuestro comentario, no vamos a abocar tema porque un comentario que vamos a hacer, dice en Daniel capítulo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a implorar al Señor que me dé la gracia y la sabiduría para hablar estas pequeñas palabras. Señor, te agradezco en esta tarde por esta oportunidad que usted me concede, rogando, Señor, que me dé gracia y sabiduría para poder compartir estas enseñanzas, Señor, con el cuerpo de joven y señorita de la Iglesia Segunda de San Miguel. Que sea, Señor, un aliciente, que sea motivo de mucha bendición en cada joven, en cada señorita, porque sabemos, Señor, que tú te agradas, Señor, de los tuyos, de los que te aman y que te buscan en el Espíritu y en verdad. Gracias por todo, bendíganos a través de Jesús, mi Señor. Amén. Bien. Si nosotros quisiéramos analizar la vida de este joven, tendríamos que decir que la vida de Daniel está marcada por dónde él nació. Y dice que Daniel nació a la mitad del reino de Josías. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, ahí lo encontramos. Josías fue un joven también, rey, que a una temprana edad subió al trono después de su padre, y también, al igual que Daniel, fue uno de los jóvenes que hizo la voluntad de Dios, que ya cuando cumplió cierta edad y pudo él administrar, porque al principio fue rey, pero la mamá era la que hacía las cosas, y a través de ellos se manifestaba todo lo que era del reino. Pero cuando él cumplió su edad ya para gobernar, dice que hizo lo correcto ante los ojos de Dios y sacó todo lo que era idolatría de allí de Israel. Entonces vemos nosotros que Daniel vivió, dice, en la mitad de este reinado de Josías, y por lo tanto, ¿no es cierto?, durante esta reforma del rey, creció y él pudo alimentar su vida espiritual a través de esta reforma. Las reformas llevaron consigo que sacaron de los lugares altos donde se adoraba, ¿no es cierto?, a la idolatría, a las imágenes que habían hecho los reyes antiguos, y fueron sacados de allí
los ídolos de acera y de todo lo que era idolatría del pueblo de Israel. Entonces eso trajo como una alimentación hacia su vida y también viene también la enseñanza que recibió de su padre durante este periodo. Si nosotros miramos otra persona, ¿no es cierto?, como fue Timoteo. Timoteo creció, dice, con la enseñanza que le entregó a su abuela y su madre, y por lo tanto nosotros también vemos en Timoteo un joven que se mantuvo dentro de las enseñanzas que él recibió de sus progenitores. Entonces vemos nosotros que también Daniel traía en sí esa enseñanza y dice que durante el tiempo que escuchó, porque fue también en la época que el profeta Jeremías, ya que él menciona en el capítulo 9 de Daniel, versículo 2, dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. O sea, vemos a Daniel que él se impregnó de todas estas profecías que ya habían, ¿no es cierto?, sido dadas por Jeremías cuando el pueblo de Israel estaba en la idolatría. Entonces, por eso vemos nosotros que él tenía una sólida base de cómo debería él servir a Dios. También tenemos un segundo punto que dice los primeros años de la vida de Daniel. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Demuestra, ¿no es cierto?, que hay algo más en ser joven que cometer errores. Porque a veces los jóvenes se escudan y dicen, no, es que yo soy joven y cometí desafortunadamente algunos errores. Pero aquí vemos nosotros que cuando el joven es enseñado en los caminos de Dios, no está para cometer errores, sino para que servir a Dios, buscar a Dios en toda su magnitud. También tenemos que en estos versículos, Daniel y sus amigos habían sido llevados de su casa de Judá al destierro. El reino, ¿no es cierto?, había pasado de manos y por lo tanto Daniel y sus amigos fueron llevados al destierro porque el rey buscó, ¿no es cierto?, a jóvenes que fueran, ¿no es cierto?, idóneos. Dice aquí el versículo 4, dice, muchachos a quienes no hubieran tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que los enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Aquí, cuando fueron llevados, ¿no es cierto?, de cautiverio, no se llevó a cualquier joven, sino que se llevó a los mejores. Y los mejores eran jóvenes que tenían una cierta reputación también dentro del pueblo de Israel. Por eso que vemos nosotros que Daniel y sus amigos fueron llevados a casa, de su casa de Judá, al destierro. Ahora, ¿cuál era el futuro de estos jóvenes? El futuro de estos jóvenes simplemente era incierto, porque ellos no sabían con qué se iban a encontrar allá, ¿no es cierto?, en la tierra de los caldeos. Y vemos nosotros que Dios tenía todo preparado para estos jóvenes. Tenían cualidades que los calificaban como siervos en el palacio de Dios. Por eso le vuelvo a decir que el rey, cuando da la orden, ¿no es cierto?, dice que busquen jóvenes idóneos. Entonces, por lo tanto, los jóvenes estos que fueron llevados tenían cualidades que calificaban como siervos en el palacio del rey.
No cualquiera persona iba a ser llevado, sino que tenía que ser con cualidades específicas. Y dice también, aprovecharon la oportunidad sin permitir que la oportunidad se aprovechara de ellos. A veces al joven se le da oportunidad para ciertas cosas, pero el joven debe de aprovechar esa oportunidad, pero no que la oportunidad se aproveche de ellos. Porque aquí había cosas que tenían que ellos cumplir, como someterse, ¿no es cierto?, a la enseñanza de los caldeos, a la enseñanza de donde ellos ahí iban a ser, fueron llevados. Y aquí viene, ¿no es cierto?, lo que el asomo que tiene, ¿no es cierto?, de grandeza Daniel. Porque Daniel fue el joven que más fue calificado aquí dentro de estos 4 varones. Dice, lo vemos en su negativa a renunciar a sus convicciones. Cuando Daniel es llevado, y allí también tenían que darle, ¿no es cierto?, alimentación, y esa alimentación era la alimentación que el rey daba a través de sus eunucos y a través de aquellas personas que tenían a cargo a estos jóvenes. Pero vemos nosotros que Daniel y sus amigos, dice, ellos no quisieron contaminarse. Bendito y alabado sea Dios. Habían aplicado la palabra de su Dios, que solamente tenían ellos que servir a su Dios, y por lo tanto ellos no se iban a contaminar. Y tampoco, dice, iban a cambiar sus hábitos que habían adquirido. Y esto que es bueno que nosotros intentamos las cosas. Yo, por los jóvenes nuestros, que la gran mayoría de nuestros jóvenes han sido criados dentro de un hogar cristiano. Y por lo tanto, los hábitos que tienen los jóvenes nuestros son distintos a la gente de afuera. Y ahí es donde nosotros tenemos que echar mano también de lo que hemos adquirido como jóvenes. El buen ánimo, los hábitos que son como cristianos, como hijos de Dios. Y dentro de esos hábitos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que, desde muy niños, ¿no es cierto?, se enseña de conocer a Dios. Yo siempre me recuerdo los versículos que cuando el rey David estaba por morir y llama a su hijo Salomón y le dice, hijo mío, le dice, conoce al Dios de tu padre y sírvelo, porque si tú eres fiel, Él es mucho más fiel, pero si tú te apartas de Él te va a desechar. Esas eran las palabras el consejo que que David le estaba dando a su hijo Salomón para que conociera al Dios de su padre. Y es lo que yo creo que cada padre que tiene hijos dentro cristianos le enseña la palabra del Señor. Cuando son niños, nosotros los llevamos de la mano y, ¿no es cierto?, aunque no quisieran los niños ir, pero tenían que ir porque estaban bajo la tutela del padre. Hoy día que ya están jóvenes, cada uno tiene que tomar decisiones. Ya uno, ya como padre, no puede llevarlo a la fuerza, pero sí hay una cosa, que lo que ellos han aprendido y ellos han recibido, esa enseñanza no va a cambiar sus hábitos que habían adquirido. Y eso es lo que Daniel aquí, al estar frente a estos problemas, ¿no es cierto?, que se le estaba cambiando, querían cambiar sus hábitos para que fueran, ¿no es cierto?, hombres dentro del reino de los medos. Vemos nosotros que él permaneció, y dice, no iba a cambiar sus hábitos que había adquirido. Su dieta física y su dieta espiritual fueron en parte importantes de su relación con Dios. Él, la relación espiritual era importante para él. Él no dejó de orar, él no dejó de buscar a su Dios, no se olvidó de su Dios porque habían sido apartados de sus padres, ya no tenían, ¿no es cierto?, el padre que a lo mejor le estaba enseñando, que le estaba dando que vieran la ley de Moisés, que estudiaran, ¿no es cierto?,
sino que estaban solos, apartados. Y por lo tanto ellos siguieron lo que habían aprendido y su relación con Dios no se cortó. Entonces vemos nosotros que cuando el joven tiene buenos hábitos, cuando el joven tiene buenas bases, no se va a olvidar de su Dios. Dice, comió cuidadosamente y vivió una vida de oración. Se dice que Daniel oraba 3 veces en el día. A pesar de después, cuando ya él estaba a cargo, ¿no es cierto?, cuando fue llamado gobernador, él oraba hacia Jerusalén y abría sus ventanas para que todos vieran cómo él oraba. Él no se lo hizo en forma asolapada, no lo hizo en forma oculta, sino que él abría sus ventanas. Y a pesar de que hubo un edicto en que, ¿no es cierto?, que hicieron a Daniel, no lo pudieron ubicar por lo que era Daniel, sino que dijeron, vamos a pillarlo, vamos a acusarlo en base a su Dios. Y allí fueron, ¿no es cierto?, donde el rey dijeron que emitieron un edicto donde durante un periodo determinado no se hicieran otras peticiones, sino que al Dios que era el rey. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, Daniel no le interesó eso, sino que Daniel solamente hacía su oración hacia su verdadero Dios. Y fue acusado y estuvo en peligro también de, ¿no es cierto?, de ser condenado y echado, ¿no es cierto?, allí al foso de los leones. Entonces vemos nosotros que Daniel era un hombre, un joven que comió cuidadosamente y vivió una vida de oración. Ahora, ¿cuáles eran los beneficios que tenían, ¿no es cierto?, estos jóvenes en el palacio del rey? Dice que uno de estos beneficios era que comían de la mesa del rey. Allí, ¿no es cierto?, cuando David llama al hijo de su amigo Jonatán y lo lleva y lo traen de Lodebar, que era un lugar, ¿no es cierto?, donde había pobreza, y le dice, desde hoy comerás en la mesa del rey. Y en la mesa del rey había manjares. Y acá, ¿qué es lo que había en la mesa del rey? Habían carne, habían bebidas, todo esto, pero había una tremenda diferencia a la mesa del rey David, a la del rey de acá de Babilonia. La gran diferencia era que la carne, los vinos, habían sido dedicados a los dioses babilónicos. O sea, estaban dedicados a la idolatría. Por eso que Daniel no quiso contaminarse con esto, por eso que Daniel propuso en su corazón no contaminarte con la comida del rey. Y vemos nosotros que Daniel, con mucho tacto, dice, eligió un menú simple. Y el menú simple fue legumbre y agua. Ese fue el menú que eligió Daniel para él y para sus amigos que también estaban con él. Por cierto, el que estaba a cargo de él dijo, cuando el rey los llame a su presencia, va a encontrar que ustedes están más débiles que los otros, porque pensaban que los otros como comían carne, como tomaban vino, comían manjares dedicados a los ídolos, iban a estar mejor y iban a estar en mejor estado físico. Pero se olvidó una cosa, que con Daniel no estaba solamente este simple menú, sino que estaba Dios con él. Por eso que vemos nosotros que Daniel fue un caso que de mucho, que joven en el día de hoy tiene que aprender de lo que Daniel hizo y lo que Daniel propuso en su corazón. Dice, y no iba a cambiar los buenos hábitos que había adquirido. Había adquirido, ¿no es cierto?, allí con sus padres, con sus hermanos, allí cuando estaba en Judá. Y esto no se olvidó. Su dieta física, dice, y su dieta espiritual fueron una parte importante en la relación con Dios. Y él, vemos nosotros que al comer, ¿no es cierto?, Daniel, esta legumbre y agua, demostró que fue una elección saludable. Si bien, dice Daniel, limitaba su ingesta de comida, porque él comía solamente, ¿no es cierto?, lo que él propuso, comer
legumbres y agua, pero no limitó, dice, la oración. Y qué importante esto, que el joven aprenda que a través de la oración, dice, es la llave que se abren todas las puertas. Cuando nosotros queremos adquirir algo, cuando nosotros queremos que Dios nos escuche, el único método es a través de la oración. Cuando el joven ora a Dios, cuando el joven coloca su problema, coloca su dificultad, coloca sus anhelos, coloca todo lo que tiene en su corazón, lo coloca a disposición a través de la oración, Dios va a responder esas oraciones. Y Daniel lo hacía de esa manera. Dice, si bien Daniel limitaba su ingesta de comida, no se limitaba en la oración. Y eso es lo que hoy día a nosotros nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar qué importante es la oración. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que hoy día nosotros, ¿no es cierto?, hay muchos que se han dado cuenta que la oración es la llave que nos puede librar de todo peligro, de todas estas cosas, estas pandemias que estamos viendo nosotros, que estamos siendo, ¿no es cierto?, asoladas, ¿no es cierto?, nuestro país, el mundo, pero hay muchos que se olvidan de que, dice, si mi pueblo se volviera a Dios, si mi pueblo orare, yo escucharé la oración de su pueblo. Y es por eso que nosotros aquí el ejemplo que Daniel nos da es que él no se limitó solamente, ¿no es cierto?, en no comer comida, sino que la oración no puso límites, sino que él oraba fervientemente a su Dios. Dice 5. Podía comunicarse con Dios porque había hecho de ello un hábito. Cuando nosotros nos acostumbramos a comunicarnos con Dios. Ahora, ¿cómo se comunica uno con Dios? Tenemos la oración, tenemos la lectura de la palabra que hace bien a nuestras vidas. Y Dios le dijo a Moisés cuando venía en camino hacia la tierra prometida, instruye al joven o al niño en sus caminos y cuando sea joven o adulto no se va a apartar de ellos. ¿Por qué? Porque el joven en la época de juventud es un joven, ¿no es cierto?, que tiene muchos anhelos, que tiene muchos deseos, pero tiene que ser bien direccionado. A veces hay muchas personas que ¿cómo decimos?, se dicen, mi hijo es porfiado, mi hijo es aquí, mi hijo es rebelde. Ahora, todo esto viene porque no ha sido bien direccionado. El joven debe ser direccionado, el papá, la mamá tiene que enseñarle desde pequeño cómo debe comunicarse con Dios y cómo debe buscar a Dios. Porque si ya a una edad que él ha crecido, va a tener, ¿no es cierto?, que él va a decir, a mí no me dijeron nunca que tenía que orar, a mí no me dijeron nunca que tenía que leer la palabra, pero los otros jóvenes tienen que aprender esto, que la palabra, el leerla, tiene que ser un hábito. Así como lo que ustedes, como ustedes están estudiando, si ustedes no estudian la materia y solamente, ¿no es cierto?, van muchas veces con lo que han aprendido en el pizarrón o con lo que han aprendido, no le va a ir bien. Pero si usted estudia la palabra, si usted estudia lo que usted ha anotado, los apuntes que usted tiene, eso le va a ayudar para que cuando tenga que hacer un examen, le va a ir bien porque usted se va a recordar de todas estas cosas. La palabra del Señor es igual. Si usted se acostumbra, ¿no es cierto?, a leer la palabra, en el día del problema, de la dificultad, usted va a tener de dónde sacar para alimentarse, de cómo, ¿no es cierto?, confiar en Dios. Daniel, todo esto lo tenía en su corazón y por eso que él pudo, ¿no es cierto?, resistir el embate del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué es lo que quería? Que estos jóvenes fueran destruidos, que estos jóvenes fueran cambiados su mentalidad y que sirvieran a los ídolos donde estaban. Pero vemos nosotros que ese cambio de hábito no fue posible porque Daniel
y sus amigos se comunicaban constantemente con Dios. Después dice, ore y viva su convicción en la vida diaria y confíe los resultados a Dios. Daniel oró a Dios y confió. Y él, a pesar de que podía, ¿no es cierto?, esto costarle, ¿no es cierto?, que él podía, ¿no es cierto?, no ser hallado apto dentro del reino, ¿no es cierto?, y podría haberle costado también la vida al que estaba a cargo, pero él tenía una convicción en su vida, y esa convicción es lo que le llevó al resultado ante Dios y también ante el rey. Encontramos también, aquí dice, puntos fuertes y logros, porque todo esto lleva a que el hombre, el joven, la señorita, pueda adquirir, ¿no es cierto?, algunos logros con esta actitud y esta forma de vida. Y dice, aunque cuando él era joven y fue deportado, permaneció leal a su fe. Le vuelvo a decir, tuvo kilómetros de distancia lejos de su padre por años, pero su fe permaneció intacta. Su fe no fue tocada. Y eso es lo que el joven de hoy tiene que aprender, que la fe que usted tiene no puede ser cambiada por cualquier cosa. Hoy día tenemos que, sobre todo el joven que está en la universidad, se va a encontrar con muchos problemas. Yo me recuerdo en la época cuando Luis Alberto estuvo en la universidad, y él me decía, bueno, después supe, me decía que cuando tenían ellos libre, los amigos le decían, vamos allá al negocio de la esquina, y ¿a qué iban los jóvenes? A comprarse una chela, una chelita que le llevaban, a tomar y tomar licor. Y él no iba, se apartaba. Y así, hay muchas cosas que van a tentar, el mundo tiene muchas cosas que le ofrece al joven. Y no tan solo el joven que está estudiando, sino que el joven que está trabajando. Porque en el trabajo también se va a encontrar con estas tentaciones. Y allí vemos nosotros que este joven, aunque era joven, que fue deportado, dice que su fe permaneció leal a su fe. Y eso es lo que hoy día nosotros también tenemos que tener claro, como jóvenes ustedes, de que su fe no sea quebrantada por ningún tipo de problema. Hoy día, como le vuelvo a decir, como estamos viviendo esta situación difícil, hay muchos que van a preguntar, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y qué debe hacer tu Dios? Bueno, si esto no es que Dios sea malo, sino que el hombre ha pecado, el hombre se ha contaminado y el hombre se ha apartado de Dios. Y es lo que hoy día nosotros, el mundo está recibiendo el pago de esa porfía. Porque si no, Dios no hubiera mandado esto, ni me imagino en qué situación estaríamos nosotros como país. Usted ve lo que pasó a partir de octubre. Estaba la gente totalmente descontrolada, desbocada, y es cierto que existían diferencias y que existen diferencias, pero en toda época se ha hecho esta diferencia del pobre y el rico. No es que vamos a descubrir la pólvora de nuevo. Si esto viene, yo lo comentaba, yo cuando crecí y viví, y esto ustedes se lo pueden apuntar a sus padres también, yo viví también en extrema pobreza. Eh, Nosotros vivíamos en una casa sin piso, sino que el piso era la tierra. Lo que siempre le he dicho, yo cuando estudié, yo no estudié con luz eléctrica, yo estudié con luz de lamparines, con velas, que el lamparín era el chonchón, que era un tarrito con parafina y con una mecha. Y cuando se prendía, humeaba, pero cualquier cantidad uno tenía que estar a cada rato refrescándose los ojos. Entonces, pero ¿qué es lo que había en uno? Yo siempre propuse en mi corazón ser alguien. Yo tuve como referencia a un primo que era mucho mayor que mí,
y que él trabajaba en esa época en el diario Austral, trabajaba en la parte donde se armaba el diario, y él todos los días salía a trabajar elegante, con terno, con su corbata, el tiempo de invierno, con su bufanda, con su abrigo. Y yo, cuando era joven, cuando era una edad de joven de 10, 12 años, yo dije un día, yo quiero ser igual que mi primo, elegante. Mire, uno de repente tiene sueños, ¿ah? Y tiene a veces referentes. Y yo, para la gloria de Dios, llegué a ser algo, modestamente, mucho mejor que mi primo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de mi vida y Dios me tomó y me puso en un lugar preferencial. Entonces, los puntos fuertes y logros que tuvo Daniel fue que él permaneció fiel, ¿no es cierto?, en su fe. Dice, sirvió como consejero, miren, 2 reyes babilónicos y 2 reyes medos persas. Pasaron todos los reyes y Daniel permaneció. Daniel estuvo allí. ¿Por qué? Porque el buen consejo, el buen comportamiento, por decir así, de Daniel fue transmitido de reyes en reyes. No se olvidaron de este joven, porque aunque quisieron los enemigos también de Daniel, quisieron acusarlo ante el rey, pero las acusaciones eran falsas. Y Dios se manifestó en favor de Daniel. Cuando fue echado, ¿no es cierto?, al foso de los leones estaban sin alimentarse de varios días. Y por lo tanto, cualquier cosa que cayera ahí, iban a despedazarlo. Entonces, cuando echaron a Daniel, resulta que los leones no le hicieron nada. Todo lo contrario, estuvieron a su alrededor. Y cuando sacaron a Daniel del foso de los leones, los que lo acusaron fueron echados ahí. Y dice que aún todavía no caían, ¿no es cierto?, al foso y ya estaban siendo despedazados por los leones. Dios guardó a su hijo y Dios lo protegió. Y como le digo, sirvió como consejero en estos 4 periodos de reyes. Dice, fue un hombre de oración y un estadista con el don de la profecía. Dios le reveló a Daniel cosas que iban a suceder en el futuro. Y de hecho, si usted lee el libro de Daniel, lo podemos dividir en 2 partes. Una parte, ¿no es cierto?, de la vida de Daniel, y la segunda parte, que es del capítulo 6 hacia adelante, las profecías futuras que, ¿no es cierto?, van a ocurrir y que están muy ligados con el libro de Apocalipsis. Entonces vemos nosotros que Daniel fue un hombre de oración y un estadista con el don de la profecía. Vemos nosotros que a uno de los reyes le interpreta, ¿no es cierto?, el sueño. Ese sueño que tuvo el rey Baltasar, ¿no es cierto?, que apareció una mano, ¿no es cierto?, escribiendo en la muralla, este rey malvado que quiso mofarse de las cosas de Dios, y dice que tomó todos los utensilios que habían sido traídos de allá de Judá, ¿no es cierto?, de la casa, ¿no es cierto?, de Dios, y quiso, ¿no es cierto?, con su gente que estaba invitada, quiso pasarlo bien y mandó a buscar los utensilios que habían sido dedicados al servicio de Dios para tomar vino con los que estaban ahí. Y cuando estaban en medio de la fiesta, dice que aparece la mano ahí y se escribe, ¿no es cierto?, lo que allí era una tremenda profecía y que nadie la pudo descifrar. Y allí se acordaron, ¿no es cierto?, de Daniel. Y Daniel, por misericordia, porque Daniel oró a Dios, Dios le dio la revelación de lo que significaba. Y lo que le estaban escribiendo ahí al rey era una sentencia de muerte. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. ¿Ah? Entonces vemos nosotros que Daniel fue un hombre que fue usado por Dios, un hombre que se dedicó a servir a Dios, y también por eso
Dios también lo puso en lugares muy especiales. Sobrevivió, dice, en un foso de los leones. Ya lo dijimos, fue acusado injustamente, pero Dios lo protegió allí en el foso de los leones. Y es también que Dios nos protege a nosotros, porque muchas veces encontramos, hay gente que tanto en la parte laboral, hay gente que muchas veces los tiene mal porque no somos igual que ellos, porque no compartimos con ellos. Pero Dios también nos guarda y nos protege, al igual que Daniel, que lo protegió allí en el foso de los leones. Ahora, con todo lo que hemos analizado y visto la vida de este joven, tenemos también lecciones de vida para hoy día, para cada uno de nosotros, para el joven, para la señorita. Y una de estas es: no espere estar en una situación difícil para aprender acerca de la oración, sino que tenemos que ser constantes en la oración, constantes en escudriñar las Escrituras. No nos vamos a poner ahora que estamos, ¿no es cierto?, en esta situación de la pandemia, a que vamos a escudriñar las Escrituras. No, las Escrituras tienen que ser escudriñadas en todo tiempo, en todo momento. Por eso es que el joven y los otros, los no tan jóvenes, tenemos que hacer un hábito de escudriñar las Escrituras. Jesús le dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas parece que hallaréis la vida eterna. Y ellas, dice, son las que hablan de mí. Si nosotros queremos saber de Jesús, tenemos que escudriñar las Escrituras. No podemos estar escuchando, no podemos ser como en la época, ¿no es cierto?, cuando Israel venía, ¿no es cierto?, de la tierra de allá de Egipto, no existían los libros, no existían las Biblias, sino que era la transmisión que se hacía de padre a hijo. El padre tenía la obligación de hablar con su hijo, de decirle lo que Dios había hecho con ellos allí en Israel, en Egipto. Pero hoy día nosotros tenemos una tremenda bendición de que tenemos nosotros la palabra que ha sido escrita y que ha sido dejada. ¿Para qué? Para que la escudriñemos. No es para tener, siempre me recuerdo que el pastor decía que el Salmo 91 llega, que en todas las casas las abren, y allí, ¿no es cierto?, está la página amarilla. Porque ahí la tienen abierta, creen que la Biblia, porque está abierta ahí, la va a proteger. No. Tenemos que escudriñar, tenemos que aprender de la Biblia, aprender de lo que dice, cómo Dios nos va a guardar, cómo Dios nos va a proteger y cómo va a ser Dios con nosotros. Si queremos ser exitosos en nuestra vida espiritual y queremos ser exitosos también en nuestra vida profesional, tenemos que buscar a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos direccione y que nos haga ser verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y es lo que Dios también tenía con Daniel. Por eso es que él dice, en el versículo que leímos, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, no contaminarse con lo que él sabía que estaba dedicado a los ídolos. Y en estos tiempos nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el mundo nos arrastra con todos los deleites, con todas las cosas que ofrecen, los arrastra el joven, arrastra a la señorita, pero la palabra dice claro, dice: cuidado, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuál es el verdadero camino que tenemos que tomar nosotros para servir a Dios, y Dios también se agrade de nosotros. Dice: Dios puede utilizar a la gente en cualquier lugar donde se encuentre. De repente se piensa que Dios solamente usa a los escogidos y que hay una cantidad de escogidos para ser usados por Dios. Yo les digo, Dios puede utilizar a cualquier persona en cualquier lugar, siempre y cuando esté haciendo su voluntad. Daniel estaba lejos,
sus amigos estaban lejos, pero hicieron la voluntad de Dios y no cambiaron su fe por lo que le estaban ofreciendo. Y por lo tanto fueron usados. Eh, los 3 amigos fueron también colocados en puestos especiales para administrar las provincias de este reino. Y no cualquiera puede ser administrador, no cualquiera puede ser el gobernador. Y sobresalieron, dice, más que todos los demás. Cuando Daniel después fue llevado, dice, mire, el 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Por qué Dios les dio todo esto? Porque no se apartaron de él. No renegaron de su fe, no renegaron de la fe que había sido allí impuesta, ¿no es cierto?, y colocada por sus padres, por sus progenitores. Bendito y alabado sea Dios. Por eso es que es importante esto de que nosotros podamos, ¿no es cierto?, escuchar la voz de los mayores. Se dice que en Japón los ancianos son escuchados por los jóvenes. Y los jóvenes sacan experiencia de los ancianos. Usted aquí al revés, pues los jóvenes de repente ven este viejo, ¿qué me enseñó este viejo? Es distinto. Y a veces se equivocan, porque el joven comete errores porque no consulta, porque no escucha la voz de los mayores. Yo le digo modestamente, ya el que tiene una cierta cantidad, ha pasado por toda una experiencia, ha pasado por una cantidad de cosas, a lo mejor ha pasado por pruebas, por dificultades. Entonces, es mejor escuchar a aquellos que ya han pasado por esos problemas. Por eso que es importante aquí atender lo que Daniel hizo y lo que Daniel guardó en su corazón junto a estos 4 varones, y Dios, dice, lo utilizó para grandes cosas. Ahora, yo quiero, para terminar, ¿no es cierto?, este pequeño bosquejo que he realizado para analizar la vida de este joven, quiero finalizar con un versículo clave que está en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 12. Y dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, el cual el rey puso como nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Una de las mujeres que habían ahí dijo, llamen a Daniel porque él le dará la interpretación a ese sueño. Mire qué bueno es cuando hay, ¿no es cierto?, hay gente que se acuerde, ¿no es cierto?, de los cristianos, de los hijos de Dios, de que hemos actuado bien y que somos responsables en nuestro caminar. Y aquí vemos nosotros que Daniel, cuando fue necesitado, ¿no es cierto?, para que descifraran, ¿no es cierto?, el enigma que hay ahí, porque nadie podía, ¿no es cierto?, descifrarlo, se acordaron que Daniel tenía lo que dice el mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Qué grande, hermanos, cuando el joven, la señorita, se deja guiar por Dios. Dios le da gracia, Dios le da sabiduría, Dios le da entendimiento, y yo me alegro que los jóvenes busquen de la presencia de Dios a través de escudriñar las Escrituras. Para mí me es muy grato poder escuchar a predicadores jóvenes que gracias al Señor Dios le da este entendimiento. Y qué bonito sería que ojalá que todo el cuerpo de jóvenes, todo, porque Dios no hace excepción de personas,
que todos pudieran, ¿no es cierto?, interpretar la Biblia, que todos pudieran el día de mañana tomar un devocional y dar, ¿no es cierto?, un buen consejo a los demás jóvenes. Y los demás jóvenes también saber recepcionar y escuchar lo que Dios quiere y lo que Dios va a hacer con aquellos que le buscan, con aquellos que se guardan, con aquellos que no titubean en colocar la fe en alto. Eso es lo que hizo Daniel, eso es lo que hizo sus amigos que también fueron traídos, ¿ah? Y ellos pudieron, ¿no es cierto?, interpretar esto. Ahora, yo creo, dice, el joven Daniel significa Dios es mi juez, y se le llamó Belsasar, el nombre de los babilónicos. Ananías dice, ese era uno de los otros jóvenes que habían sido traídos. Ananías, el Señor fue clemente y se llamó Sadrach, siervo de Acu, es decir, el dios de la luna. Misael, que significa ¿quién es semejante a Dios? Y se llamó Mesac, la sombra del príncipe. ¿O quién es este? Y Azarías, el Señor ayudó. Se le llamó Abed-Nego, siervo de Nego, es decir, el dios de la sabiduría o la estrella de la mañana. Le cambiaron el nombre, pero ellos seguían con lo que su nombre de hebreo, el cual tenía un significado mucho mayor que el nombre que le dieron allí los babilónicos. Quiero terminar esta intervención y decirle a cada uno de ustedes jóvenes, busquen a Dios, sirvan a Dios, sean leales a Dios, empápense de la palabra del Señor, aprendan, así como están aprendiendo a los que están estudiando una profesión, aprendan y déjense guiar por Dios. Y Dios le va a dar tremendas bendiciones que ni ustedes mismos se lo van a imaginar. Dios le va a dar sabiduría e inteligencia para realizar todo lo que ustedes propongan en su corazón. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga y que el Señor les bendiga grandemente, son mis mayores deseos.